Buenas tardes. ¿Cómo andan, familia? ¿Todo piola? En el video de hoy vamos a hablar de lo que ven en el título, el mejor juego indie que jugué en mi vida, o al menos uno de ellos, el Far Lone Sales, un videojuego que me atrapó y me motivó a hacer este video. Busqué en YouTube y hay muy pocos videos sobre él, así que no espero que esto se viralice, aunque ojalá que sí, para que esta empresa sea más reconocida. Pero bueno, yendo al grano y arrancando con el tema que venimos a tratar, les doy la bienvenida. A lo largo de los años, se ha logrado llegar a un punto en la historia de la humanidad en el que los videojuegos han logrado tener una capacidad de desarrollo muy alta, tanto en gráficos, como en historia, como en mecánicas y diversas cuestiones más, que hacen que hoy en día un juego, por ejemplo, como Baldur's Gate 3, que no es un videojuego que le guste a todo el mundo, logre ganar el GOTY. Pero hoy vamos a hablar de una parte de la industria que no se centra tanto en gráficos o en cosas demasiado complejas, sino que se centra más lo bien en una buena historia, en una linda jugabilidad o algo que esté muy bien hecho, realizado por un grupo reducido de personas y que logre resultados que para mucha gente podrían ser inalcanzables. ¿De qué hablo? Hablo de los videojuegos indie. La industria en los últimos años ha logrado ver varios éxitos correspondientes a videojuegos indie. Un ejemplo de ello es el de Binding of Isaac, Super Meat Boy, Five Nights at Freddy's, Undertale, Hollow Knight, entre otros. Estos videojuegos en su mayoría fueron realizados por un grupo pequeño de personas o por una sola persona, como es el caso del Stardew Valley, el cual fue realizado por una sola persona y con el pasar de los años se ha convertido en uno de los magnates de los juegos indie, alcanzando puestos altísimos tanto en números como en compras. Y casos como este hay varios. ¿Pero de qué videojuego venimos a hablar hoy? El videojuego del que venimos a hablar hoy es un videojuego realizado por la desarrolladora Okomotive, la cual en el año 2018 lanzó su videojuego Far Lone Sales, un videojuego también indie. El mismo tiene una historia la cual, en su mayor parte, es conocida por deducción del usuario, y no porque el juego tenga poca información, de hecho, tiene y bastante. Ya podemos comenzar por el hecho de que la ambientación es como una especie de ambientación post-apocalíptica, con una banda sonora que es realmente preciosa, y les voy a pasar a mostrar un fragmento de lo que fue en mi stream cuando se escuchó, porque es hermoso. Ni voy a agarrar eso porque quiero disfrutar del momento. Y al principio se puede deducir que esto es así por una guerra atómica o por un desastre ambiental o algo por el estilo. Pero el problema o la cuestión por la cual no tenemos información directa es que no hay personajes que hablen. El personaje con el que jugás tampoco habla, ni tampoco se llega a dar una charla o se llega a escuchar una conversación en alguna parte. Por lo que todo el contenido es meramente visual y hay que estar muy atento al escenario en todo momento para poder enterarse de detalles que antes no te habías enterado. Es un juego con una estética 3D pero vista en 2D, como lo puede ser el caso por ejemplo de Terraria, que no es 3D pero se ve de costado. Y la misión es ir avanzando en la máquina que se nos proporciona. Al inicio del videojuego, esta máquina no se mueve por sí sola y necesita combustible. Necesita que el personaje la encienda. Ese combustible, que dicho sea de paso, tenemos que encontrarlo tirado a lo largo del juego. Tiene que ir al motor, el motor debe encenderse, tenemos que cuidar ese motor que no se recaliente, y para esto lo que hacemos es expulsar el vapor, como puede pasar en los trenes antiguos, por ejemplo. Tenemos una vela para poder izarla cuando hay viento o no hacerlo cuando no lo hay, y diferentes herramientas que nos van a ayudar a separar la máquina en caso de que ésta se averíe. Los primeros minutos el juego puede resultar un poco lento y muchas veces, por tener un inicio de este estilo, hay mucha gente que deja de jugar creyendo que el mismo es aburrido. Lo mismo me pasó a mí en stream, que dicho sea de paso, si quieren me pueden seguir, x_baja en Twitch, me streameo todos los días, y al rato me la pasé como un nene chico, literalmente. Es un videojuego el cual no te va a tirar el lore desde el inicio, y tampoco te voy a decir cuál es, pero a medida que el juego va avanzando, el mismo se va revelando y vas entendiendo poco a poco de qué se trata y por qué estás ahí. Nuestro personaje estéticamente perfectamente podría ser una caja de cartón. No tiene cara, no se le ve el pelo, simplemente sus dos pequeños brazos y sus dos pequeñas piernas. De hecho, el personaje se mueve de una forma bastante tierna, y este pequeño personaje es el que vamos a estar controlando durante todo el juego. Como único spoiler que les voy a dar, y si quieren saltenlo a este minuto para no tener que comérselo aunque sea una boludez, el minuto, al inicio en el videojuego se ve como el mismo está sobre la tumba de una persona que podría asumirse perfectamente que es el padre o algún familiar, y ese es el único lore que se nos da desde ese punto hasta bastante más adelante, y hay que prestar muchísima atención y jugarlo más de una vez y ser bastante deductivo para sacar teorías y entender de qué va, porque la cosa no se te explica así nomás. Hablando de las gráficas, es un juego que por definición es precioso. El cielo parece una pintura, literal, y probablemente lo sea, porque toda la estética, ya sea que esté soleado, ya sea que haga viento, ya sea que estén cayendo soletes de punta, es preciosa. El movimiento también es muy cómodo, y la impronta que el juego tiene a la hora de no decirte
decirte nada, pero comunicártelo con imágenes es precioso. Y acá viene la parte de lo que les comentaba hoy de desarrolladoras indie, las cuales al no contar con un presupuesto muy alto, muchas veces recurren a usar recursos reducidos o no usar recursos para aliviar costos o no tener costos. Este es el caso con este juego, que así como liberan costos, no usando actores de doblaje o generando diálogos muy extensos, también están brindando una magia increíble porque al ser un juego post-apocalíptico en el que desde un inicio se nos comunica que literalmente estamos solos, el hecho de no poder hablar con nadie, ni siquiera con nosotros mismos, nos hace sentir más solos aún. Esto sumado a que todos los escenarios, que ya sean de ciudad, desierto, de pradera o campo o cualquier cosa, están ahí y tienen vestigios de humanidad, pero están destruidos. La forma en la que nosotros nos informamos sobre lo que está sucediendo es viendo los restos de lo que esta antigua humanidad dejó atrás. No hay otra manera, puesto que no hay nadie más que esté vivo más allá de algún animal. Entonces, mientras avanzamos en el videojuego, nos tenemos que enfrentar a problemáticas ambientales, las cuales tenemos que resolver nosotros solos, que en muchos casos son más fuertes de lo esperado, debido a lo notablemente destruido que está el mundo. Si hay una tormenta muy fuerte y caen rayos encima de nuestra vela, perfectamente se puede romper la vela y ahí tenemos que repararla. Si dejamos que el motor se sobrecaliente demasiado, se puede incendiar y tenemos que apagarlo con la manguera. Si se nos termina el combustible y no tenemos vela ninguna para movernos, no tengo ni puta idea de qué pasa porque nunca llegué a ese punto, pero probablemente no sea nada bueno. Y a lo largo de la historia se nos van presentando problemas del estilo, los cuales tenemos que superar de la forma más asertiva y rápida posible, usando inteligentemente el combustible, reconociendo cuando tenemos viento, etc. Y me encantaría contarles la historia, pero de verdad es una experiencia tan hermosa que prefiero que ustedes la vivan sin haberla escuchado de mí. Vívanla ustedes. El primer videojuego, por ejemplo, For Lone Sales, lo pueden encontrar en Steam por un precio aproximado de entre 8 y 9 dólares. Como pueden ver, no es un precio muy elevado, de hecho es muy barato, por lo que pueden tener una experiencia preciosa sin haberse dejado 30, 60, 40 o 50 dólares. ¿Y por qué este precio barato? Porque si no, probablemente la gente no le daría bola. No quiere decir que el videojuego no haya tenido laburo atrás, pero es lo que le pasa a muchas desarrolladoras indie, que al no tener mucha presencia y no poder inflar los precios como lo hacen las empresas grandes, que solo como ejemplo tenemos el Black Ops 2, que después de años te lo siguen vendiendo a 60 dólares. Tienen que vender su juego bastante barato, ya sea para poder sacar ganancia o para poder acarrear más público. No es por lo típico de, ay, necesitan más aprobación porque las empresas grandes ya tienen plata y hay que apoyar a las chicas y no sé qué, no sé cuánto. No, no es por eso. Sino que es porque yo siento que las empresas pequeñas, desarrolladoras indie o personas en singular que están realizando videojuegos hoy en día, son las que tienen las mejores ideas para realizar videojuegos. Podemos arrancar por el hecho de que muchas de ellas ya forman parte de la comunidad y están en constante contacto con ella. Sabe lo que quiere, sabe lo que le gusta y mientras son poco conocidos, esta es una carta que siempre y siempre les juega a favor. Por algo, en los últimos años, los juegos indie han tenido tanto éxito. Ya lo hemos podido ver con el caso de Five Nights at Freddy, el cual sacó una saga tan larga que literalmente llegaron a tener 6 videojuegos, con una película, han sacado libros y cosas solo porque a un tipo se le ocurrió hacer un videojuego de terror. Y cuando la comunidad empezó a teorizar sobre la historia del mismo, él dijo a todo que sí y salió recontra piola. Y esto no está mal, está perfecto, porque está escuchando a la comunidad. Es lo que falta que hoy en día suceda en las compañías grandes. Pero justamente al estar tan lejos del suelo, que es donde estamos todos los de la comunidad, no nos escuchan bien o no nos escuchan directamente y muchas veces hacen oídos sordos y hacen lo que se les canta el culo y esperan que gastemos plata al pedo en cosas que no van a aportar nada al juego. Y es algo triste. Espero que algún día se solucione, pero por el momento tenemos estos salvadores de la humanidad, los cuales sí necesitan apoyo para poder seguir haciendo este tipo de videojuegos. Hay que motivar a que las personas que tengan un mínimo conocimiento para realizar una idea, la realicen. Así, en el futuro tendremos más de Binding of Isaac, más videojuegos como el Far, como el Geometry Dash, el Hollow Knight, etcétera, 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 etcétera. En resumen, tanto este videojuego indie al cual le estoy dedicando un video, como todo el resto de videojuegos indie que se merecen un video o un reconocimiento como este, son joyitas. Y muchas veces se pierden porque no están hechas por Sony, o por Microsoft, o por Bethesda, o por Nintendo, o por Rockstar, o compañías grandes, y la gente cree que tal vez no son tan buenas. Ejemplos como el que acabo de dar demuestra que esto no es verdad. Así que dale, andá, jugalo. Bueno, mi gente, un video más que termina por el día de hoy. Si el video te gustó, te invito a que dejes un comentario, un like, una suscripción o que me sigas en una de mis redes. Te agradecería si compartís también para poder llegar a más gente y que se da a conocer el fruto de cada uno de mis videos. También tenés una lista de reproducción en la cual tengo todas mis reseñas o reviews, que son pocas pero intensas. Y nada, eso. Chao.